Saludos, efesistas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una semana más a las tertulias blanquinegras, a las de siempre, a las de Efesistas Radio y Radio Neon, ya sabéis, en la 107.9 de la FM. Venimos además recién de terminar ahora mismo una tertulia de fútbol sala, la verdad que no paramos aquí en Efesista, y arrancamos ahora esta de fútbol. Y como decimos, en una semana en la que es verdad que parece que no han pasado muchas cosas. El Cartagena perdió contra el Fuenlabrada el fin de semana pasado, tiene otro partido fuera, eso de tener dos partidos seguidos fuera, lógicamente al aficionado lo desconecta, ¿no?, de la dinámica cartagenerista. El próximo sábado a las 6:15 contra la Unión Deportiva Las Palmas, la Unión Deportiva Las Palmas de Raúl Navas, de un Raúl Navas que, por cierto, comentaba José Pastor que sale de lesión y que no ha podido prácticamente entrenar con el equipo de Insular, y por tanto es difícil que esté en el 11 para enfrentarse a su ex equipo, en esa dosis de morbo que parece que nos quedaremos sin ella. Y también pues queríamos hacer en el día de hoy un repaso a la cantera, ¿no?, a ese fin de semana pasado, que yo creo que fue un fin de semana de muchas alegrías, quizá el contrapunto, ¿no?, lo que hizo el primer equipo, y un fin de que sin duda pues nos ha dejado resultados ilusionantes y para la esperanza, ¿no?, para el fútbol cartagenerista. De todo esto y de mucho más vamos a hablar hoy con, como siempre, con Pedro Andreu. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Hola, Dani, ¿qué tal? Buenas noches. Pues encantado de estar un día más por aquí. Y nos acompaña, por supuesto, otro de los clásicos, Guti. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Buenas noches, Dani, y un placer estar por aquí. Y hoy, como vamos a hablar un poquito de cantera, pues también quiero mandar un saludo a un aficionado que siempre nos ve, a David Pisi, entrenador de porteros de ahí de la cantera, y un saludo fuerte para él. Y bueno, a todos los valientes, ¿no?, que estáis en el día de hoy, un día en el que, como decía, ¿no?, que parece que no hay demasiado por decir. Último día de septiembre, ya encarando el otoño. La temporada, por supuesto, es infinita. Hoy hemos conocido además horarios de dos partidos más, ya a mitad de octubre, cuando habrá encuentros entre semana, en una semana chulos. Y chulos además, que será bastante apretados. Y dos partidos muy chulos, como decías tú. Además va a volver Gol al Cartagonova. Bueno, va a ir Gol al Cartagonova por primera vez, que yo sepa, desde la vuelta a segunda división, así que también es un aliciente interesante. Y luego además un partido fuera de casa contra el Eibar, ni más ni menos, ¿no? Algo interesantísimo, ¿no? Ir a Ipurúa, estadio donde el Cartagena, pues desde luego va a tener un rival de garantías, ¿no?, allí. ¿Hemos jugado alguna vez allí? No sé si... A mí no me suena, pero... No, porque es verdad que el Eibar ha estado muchos años en segunda vez, pero siendo en grupos diferentes al Cartagena, claro. Cartagena siempre en el 3-4 y esto arriba en el norte. Correcto, como dice el Robert. Era el típico equipo que todos veíamos. Mira el Eibar, qué gracioso, cuando creo que lo entrenaba Perico Alonso, me acuerdo yo que salía el día después. Y fíjate dónde ha estado el Eibar. Ahora está en segunda, pero fijaros dónde ha llegado. Sí, a ver si algún día ese puede ser el Cartagena, ¿no? Ese equipo gracioso. Al Roma dice efectivamente 3 partidos en 7 días. Ahora tienes además 2 en 5, ¿no?, porque juegas el lunes en Fuenlabrada y tienes que viajar a Las Palmas para jugar el sábado. O sea que realmente 2 partidos en 5 días, pero bueno, las circunstancias del calendario, y bueno, que siga siendo así, ¿no?, las circunstancias de jugar en la Liga de Fútbol Profesional también, ¿no? Sobredosis de FS, como dice por ahí José Pastor. Dice Juan Gosto si sabéis si le han pagado ya el Cracovia con el dinero de nada. Pero sí que quería comentar el enorme resultado del otro día del filial. Además tuve la suerte de ver el partido contra la Unión Deportiva Los Garres, y desde luego ese 4-0 que a mí particularmente me dejó una sensación de boca muy muy dulce, con un equipo además dando un rendimiento muy alto, jugando francamente bien al fútbol, dominando el partido del 1 al 90. Es verdad que Los Garres se quedó con un hombre menos, pero la sensación es que, a pesar de que haya perdido futbolistas muy muy importantes, ¿no?, como Teddy y Santi Esteban, la sensación es que los ha repuesto bien. Ha venido José Mavibancos, que está demostrando un ritmo desde el comienzo muy alto. También Redilla, que marcó un doblete en el pasado fin de semana. Y a mí personalmente, no sé qué pensáis, Guti y Pedro, este Cartagena sí que me está dejando muy muy buenas sensaciones, e incluso, ¿por qué no?, pensar que puede estar en la parte alta de la tabla. Sí, quitando el primer partido contra el Racing Murcia, creo que fue, Sí, ¿no?, que perdió 1-0. Han encadenado 3 victorias consecutivas del filial y dejando buenas sensaciones, como tú has dicho. La semana pasada, cuando hiciste el resumen y se ve la jugada, los goles, la verdad es que se ve que ahí hay calidad. Y oye, si el equipo empieza a encadenar
resultados positivos, yo creo que eso va a ser bueno. Y este año, pues la clasificación es muy importante desde el primer momento. Y estar en ese primer puesto te da un premio excelente y, oye, ¿por qué no? ¿Por qué no creer que el equipo puede llegar ahí? Yo creo que el proyecto Aguilar, si lo llamamos así, ¿no? Se va sentando y el equipo esta temporada tiene una velocidad de balón muy buena, tiene ritmo. Yo creo que lo que vimos el año pasado, el míster le está consiguiendo darle continuidad y la verdad que tiene muy buena pinta el filial otra vez este año. El año pasado nos dio buenos ratos de fútbol y este año pues ya lo está dando, ¿no? Desde casi el principio de temporada y yo creo que nos va a dar buenos ratos. Yo confío en el proyecto de Pepe. El 4-4-2 que está funcionando muy bien. Decía por ahí Juan Gosto, apuntaba, y es verdad que Santi Esteban el año pasado hizo 12 tantos y esta temporada Revilla y Josema llevan ya 5 y 4 respectivamente. Un Revilla que ha tenido muy mala suerte con las lesiones, se ha roto 2 veces el cruzado, pero que, como apuntaba también José, de no ser previo, de luego es un futbolista que tenía una pinta extraordinaria, ¿no? Ahora, si no me equivoco, tiene 24 años, puede ser. Es un jugador que todavía es joven, lógicamente, que puede progresar mucho, pero que está dando un nivel altísimo y que está demostrando que va sobrado para la tercera RFEF. Una tercera RFEF en la que, como comentaba también por ahí al Roma, para mí el gran favorito es el Yeclano, el equipo de Adrián Hernández. Sí, está claro. Un Adrián Hernández que domina, ¿no?, la categoría. Claro, y debería de, incluso yo creo, no conozco los presupuestos, pero imagino que el Yeclano será de los más altos de esta categoría seguro y el Yeclano, otro mítico de la segunda B, ¿no? Podemos decir, de segunda B, tercera. Entonces yo creo que el proyecto del Yeclano debería ser intentar llegar a primera RFP en algún momento, ¿no? Y claro que es el gran favorito. El Yeclano lleva 4 de 4, 14 goles a favor, ojo, más que el Cartagena, que está dando buenos resultados. O sea, que imaginaros hasta qué punto el rival, yo creo que sí, va a ser el Yeclano, 100%. Sufrió contra el Cartagena el Polígono, si no me equivoco, en la primera jornada, ganó 2-3 sufriendo y a partir de ahí rendimiento altísimo, ¿no? El Cartagena B, en este caso, ha marcado 9 goles en casa y ha encajado 1 en 2 partidos, lo cual tampoco está mal. Esta semana juega en casa otra vez. Juega este fin de semana en casa, si no me equivoco, contra el Bullense. Así que, bueno, yo creo que honor de momento para lo que llamamos de temporada para los pupilos de Pepe Aguilar. Evidentemente, la prioridad es la formación de los futbolistas, pero es cierto que es muy difícil formar futbolistas en una categoría 3 por debajo del equipo que tienes, ¿no?, en fútbol profesional. Y lógicamente, un salto en la categoría, subir a segunda RFF, yo creo que sería un escaparate importante y también un aumento, ¿no?, en esa competitividad que de momento está dando el Cartagena B. Además que yo creo que el gol de Uri, el casi gol de Uri ahí en el Pitín en el último minuto, nos vamos a estar acordando toda la temporada, ¿no? Porque ha sido una pena. Estuvimos tan cerca de haber estado en una categoría pues más competitiva todavía y yo creo que bueno, a ver si este año puede ser el salto, aunque como tú dices, lo importante es la formación, pero yo cada vez que veo algo del filial se me viene a la cabeza ese remate de Uri ahí en el último minuto. Sin lugar a dudas. Has dicho algo del Pitín y pensaba que iba a ir por otro camino, pero bueno, no. Yo respeto, hay cosas, es que hay categorías que veo poco. No, pero hablando de... Una pregunta, ¿el que metió el gol no se llama Uri también o algo así? ¿O era... Pues ahí sí que me pilla. Es que me suena, luego investigo. No, ahí sí que me pilla. Lo que sí que es verdad, ya que has dicho eso y estando muy de refilón, Dani... Perdona, dale. Ah, no, decía que... A ver si lo liamos. dale, Pedro, dale. Hablo yo. Eso, decía que yo nunca pensé que vería un partido oficial del Murcia en el Pitín. O sea, o no se me pasó por la cabeza en muchísimos años de mi vida en las que eran equipos pues, antagónicos, ¿no? En categorías o haciendo cosas totalmente diferentes y sin querer meter el dedo en la llaga ni porque me da un poquito igual todo eso, pero sí que sorprende, ¿no? Al final es casi noticia, ¿no? Ese derbi, cómo fue, ¿no? Y cómo sucedió. Dale, Dani. Ojo, Dani, una cosa, ahora que estaba mirando calendario, jornada 6, Yeclano Cartagena. O sea que esta semana no, la siguiente hay justo ya un partido bastante duro, sí. La Constitución, de los campos que curten a los chavales del filial. Y no solo a los chavales, a los aficionados que hemos ido allí también nos ha curtido. Ya era un campo que el segunda vez con el Cartagena ya era tela, pues imagínate ahora para los chavales. Iba a comentar también, os iba a comentar a los dos que hablando de equipos de segunda división federativa, de segunda RFF,
lo de Uri en el Águilas de momento está dejando de ser noticia. Enorme rendimiento junto a Gafur, es verdad que se lesionó. ¿No? Sí, titularísimo, titular indiscutible, ha jugado en defensa de 4, en defensa de 5. Gafur se lesionó el otro día, es cierto, pero el nivel de Uri de momento estratosférico en el, no olvidemos, líder de la segunda RFF. Ahí sí hay presupuesto, ¿eh? Sí. Parece que sí han metido dinero. Y ya lleva yo creo que es la segunda, tercera temporada que el Águila está apostando fuerte por el fútbol Sí, Alfonso García está tirando fuerte. Y eso. Y mucha sensación de que realmente se puede hacer algo grande. De hecho, solo ha perdido 2 puntos en 4 jornadas y fueron en el minuto 92 contra el Mancha Real. Sí, yo creo que hacer el cambio a la Liga Federación a todos estos equipos les da un aliciente, ¿no? El poder llegar a esa primera división, que es la antigua segunda B. Yo creo que siendo como es este año y como se supone que va a evolucionar esa primera a casi o mucho más profesional, yo creo que es un aliciente importante para estos equipos pequeños de pueblo y tal que puedan llegar en algún momento a esa primera. Para ellos sería un tope o un top importante, ¿no? Porque esa categoría se supone que también te da ingresos importantes y genera cosas importantes. Dice por ahí Dani FN que para buen rendimiento el mío en la obra. Trabajo fino y todo. Comentaba Josemi también del baloncesto, ya que habláis de cantera, hablar que el CB ganó la Roda ayer, equipo que el año pasado se clasificó para las eliminatorias de ascenso al EP Oro y que el día 10 empieza la temporada, que eso es cierto. Después de haber perdido la Copa Federación contra el filial de Lucam, que era un partido que iban perdiendo de 14, consiguieron remontar y luego al final del partido se volvieron a escapar y se le escapó un CB que es verdad que también tiene buena pinta y la verdad que hay muchas cosas, hay mucho deporte cartagenero para esta temporada y eso es trabajo, eso es trabajo, pero bueno, también es bueno, ¿no? Nosotros, oye, ojalá y de aquí lanzo a quien quiera recoger el guante que nos pueda echar una mano o que puedan, a patrocinadores, amigos, gente, cuanto más nos ayuden, pues más visibilidad y más cosas podríamos hacer. Saca el tema Juan Angosto del juvenil y yo quería hablar de ellos también, porque han empezado, la verdad, que relativamente bien. Es verdad que de los 4 partidos pues han ganado los 2 de casa, ganaron al Archena y ganaron al San José, perdieron en Torrelevante y perdieron también en la Nucía, que quizá fue el duelo que más se escoció, porque además el Cartagena acabó con 9 y habían empatado al descanso. Bueno, en fin, que al final es un rival de la parte baja de la tabla. Con ese 1-0 contra el Archena se colocan novenos, es verdad, en la parte media de la tabla, novenos de 19. Pero hay un problema en esta división de honor juvenil, que lo dije yo el otro día en el directo de Twitch y la gente de la cantera lo vio por ahí. De 19 bajan del 13 hasta el 19. O sea, y engaña, una liga que engaña. Claro, y entre esos 13, del 13 al 19, ahora mismo tenemos al Villarreal, que solo ha jugado 2 partidos, está 13º, una victoria y una derrota, y el Elche, 19º, 2 partidos, 2 derrotas. Que no son su sitio. Claro que no es su sitio. Para nada. Claro. Por lo tanto, va a estar realmente complicado. A mí me parece una liga muy, muy interesante. Por cierto, el otro equipo de la ciudad, el Cartagena del Polígono, le ganó al Real Murcia Sub-19, bueno, al Real Murcia Juvenil. Y este fin de semana hay derbi. Este fin de semana, Cartagena Fútbol Club Cartagena Sub-19. O sea, Cartagena Juvenil contra Fútbol Club Cartagena Juvenil. ¿En el polígono? En el polígono. Bueno, fin de semana chulo. Primero, por el morbo que da, un Cartagena FC, por cierto, que tenemos que recordar que se le dio esa plaza, se le devolvió, de hecho, porque esa plaza le pertenecía. Tuvo un descenso administrativo y ese descenso administrativo se demostró que realmente no tenía que haber sido así. Entonces, esta plaza se devolvió en esta temporada 2021-2022, lo que provoca que haya 2 equipos de la ciudad en División de Honor de Juveniles, que eso me parece un hito realmente para Cartagena. Y esos 2 equipos se enfrentan en la jornada 5, correcto, en la jornada 5. A mí me parece, primero, que el juvenil ha empezado muy bien, el juvenil de Cartagena, sinceramente. Y que yo creo que la apuesta del club por la cantera ya es de hace unos cuantos años, con el ascenso del primer equipo y las posibilidades que te da eso, pues yo creo que el ascenso de División de Honor el año pasado, este año hay una apuesta clara por al menos del Fútbol Club Cartagena de mantener ese equipo en División de Honor. Y el del Cartagena Fútbol Club, que a lo mejor se lo ha encontrado un poquito más ahí, pues a lo mejor es
intentarlo por lo menos, pero el del Fútbol Club Cartagena es sobre todo mantener el equipo en división, ¿no? Claro, pero yo creo que es que en juveniles hay un salto muy grande, ¿no? De la división de honor a la nacional. Sí. Entonces, para el propio jugador, para la formación de los propios jugadores, tener un equipo en división de honor juvenil, yo creo que es casi imprescindible para una cantera que quiera nutrir jugadores importantes o crear jugadores importantes, porque ese salto es muy importante y ya lo hemos visto que el Cartagena ya llevaba un par de temporadas intentando conseguir el salto y no es fácil, ¿no? Porque las categorías juveniles es muy complicada y es un paso para los futbolistas muy importante, una edad muy importante para ellos, en la que te desarrollas físicamente mucho, en la que tienes que o prácticamente das el salto a empezar a que tú puedas vivir de eso o prácticamente se acaba tu carrera. Entonces, para los chavales yo creo que es muy bueno curtirte en una categoría como División de Honor, donde juegas contra jugadores que sabes que luego alguno de esos va a jugar en primera, de esos del Villarreal, del Elche, de tal, sabes que alguno en unos años va a llegar arriba. Sí, y además a veces es complicado para estos equipos como el Cartagena y demás llegar a tener un equipo en división de mucha calidad, porque con 14, 15 años de verdad los jugadores que se van, vuelan, como ha pasado con jugadores no sé si es Álvaro está en el Madrid, hay otros jugadores Álvaro Ginés. Sí, Álvaro Ginés. Pues, exacto, y otros jugadores que acaban yendo a Villarreal. Algunos han vuelto, pero que es muy difícil mantenerlos. Porque que yo me acuerdo, Guti, en nuestra época, o en mi época por lo menos de chaval joven, no había tantas cosas, no había tantos ojeadores. Hoy en día casi todas las escuelas, casi todo el mundo, o casi todos los equipos grandes tienen convenios, colaboraciones, los invitan a torneos de verano y en cuanto hay un chaval con 13, 14 años que destaca, en esa edad sobre todo lo que tú dices, yo la edad cadete, yo creo que esos 14, 15 años es muy importante y entonces se lo acaban llevando. Entonces es difícil que aguantar a un jugador aquí en Cartagena. Por eso para mí lo importante de tener un equipo en División de Honor, para poder darle ese caramelo de que va a jugar la máxima categoría juvenil. Entonces, de hecho, Pedro ha jugado algunos futbolistas del juvenil ya con el tercera RF. Claro. Y apuntaba José Pastor que de Pedro esté el juvenil, y yo te recomiendo, José, si no lo has visto, que veas el golazo que metió desde el centro del campo en el partido contra el Lorca Deportiva de Pedro. Un gol descomunal desde el centro del campo, que la verdad que fue impresionante y que vale la pena verlo repetido. Claro, tiene nombre de que la dice cosas. Pero sí, lo tiene. Es verdad que seguir los pasos, ¿no? Da la impresión de que hacía mucho tiempo que no se seguían los pasos uno tras otro, desde benjamines, ¿no? hasta el primer equipo. Y creo que es algo en lo que insistía también Sibor el otro día en la tertulia blanquinegra, y pienso que el Cartagena está trabajando a saco, ¿no? En ese aspecto. Yo creo que para el club tiene que ser prioridad, no solo por lo que tú puedas sacar para el primer equipo más adelante, sino también como una inversión, porque todos sabemos que la cantera puede dar alegrías deportivas, pero también alegrías económicas. Y eso se consigue trabajando desde el principio con los niños y con los entrenadores que tenemos y demás. Por lo tanto, todo eso va a ayudar, seguro. De Pedro, dice por ahí Fran Rodríguez, claro, que había un de Pedro en la Real hace 800 años, claro, un auténtico, además un máquina. Espectacular. Dice a ver si han fichado a ese del Alacho, ¿no? A ese tenía 42 años. Pero, y que lo ficharon con 17. No, pero es verdad que de Pedro era un figura. Buenísimo. Por cierto, animo a quien nos esté viendo que le apetezca. Tiene un físico a día de hoy, unas fotos que vi no hace mucho, estilo Diego Tristán y esta gente que por lo mejor 30 kilos, tenía más que cuando jugaba. Descomunal, pero en el mal sentido de la palabra. Claro, es muy grande, pero recuerdo esa zurda, era de aquella Real que casi gana la Liga, ¿no? Con Xavi Alonso, con Carp y toda esa gente, y la verdad que buen zurdo. Muy buen zurdo, como dice por ahí Juanjo, con que tenga un 1% de calidad de Pedro la Real. Dice por ahí Josemi Guti, ¿qué dices del infantil? Bueno, pues del infantil no sé qué decir. Hombre, cuando te levantas y lees algunas noticias que probablemente no tengan ningún tipo de contraste y que las sueltan por soltarlas, pues la verdad es que tampoco tiene mucho sentido, porque al final estás haciendo un poco de daño al club de tu ciudad y al club que te da de comer. Entonces, pues es verdad que la semana pasada, pues el infantil de Autonómica, un entrenador con Jota, que me gustaría que lo vieseis entrenar, cuando yo voy con mi hijo y lo veo ahí, es un pedazo de entrenador.
no pudo jugar por problemas con las fichas. La Nueva Cartagena decidió que el partido se suspendía, porque podía quizá a lo mejor también aprovechado para declarar victoria, pero bueno, oye, al final entre los equipos de la ciudad hay que ayudarse, pero de ahí a que haya pasado lo que se ha dicho, pues dista un poco, pero bueno, estas cosas son sorprendentes y no sé, y yo creo que ahí lo tenemos que dejar. Sí, no vamos a hablar, ¿no? De que luego... José misma quería tirar de la lengua, pero me tengo que comedir un poco, sí. No, yo creo que no hay que hablar de las cosas que no merecen la pena. Está por ahí la gente repasando el equipo de la Real. Pero bueno, y un poquito, nada, 2 minutos, nada más, hablando del encuentro del próximo fin de semana, sábado 6:15, posibilidad de redención o de hundirse un pelín, ¿no?, en la tabla clasificatoria de Cartagena. Creo que es un momento también interesante para ver cómo reacciona el equipo después de esa dura derrota en un partido en el que para mí no mereció hacerlo, ¿no?, el fin de semana pasado. Pues yo, cogiendo la referencia de la temporada pasada, ojo, ¿no? Que como no salgamos bien, sí, esa es la mejor referencia que podemos tener. Sí. La segunda, que si el Cartagena juega igual que jugó la primera media hora en Fuenlabrada, con un poquitito más de acierto, vamos a competir, y me da miedo la parte de 3/4 de Las Palmas, ¿no? Yo creo que tiene jugadores... Velocidad. Muy, 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 muy veloces y jugadores con mucha calidad, como Vieira, Entonces, yo creo que un partido de los que decía Guti el otro día, que si te Fuenlabrada es termómetro, pues yo creo que es termómetro también de saber si eres capaz de ganar en Las Palmas o eres capaz de competir alto en Las Palmas, sabes que vas a competir en cualquier campo prácticamente de la segunda división. Y si te pasa como el año pasado, pues sabes que estás en un escalón que tienes que mejorar, o como te pasó en Oviedo, ¿no? Yo creo que el Cartagena es una buena vara de medir el partido del sábado. Es que, sí, lo hablamos en el puente y tenemos la experiencia del año pasado. Sabemos, aparte, pues creo que la semana pasada contra la Ponferradina, Las Palmas marcó muy, muy pronto, no sé si fue en el minuto 1, minuto 2. O sea minuto 2, o por ahí. Sí, por eso, o sea que hay que estar muy, muy atentos porque todos sabemos lo que pasó el año pasado y Las Palmas, como están diciendo ahí, como iba a decir Dani, ese Pejiño son jugadores que hay que atarlos muy en corto y sobre todo teniendo en cuenta que a lo mejor, dependiendo de cuáles sean nuestros centrales. Y que Pejiño el año pasado destrozó al Cartagena. Sí. Y no era la primera vez, que con el Sevilla Atlético también nos destrozó. La última, antes de irnos, José Pastor pregunta: ¿qué línea defensiva sacaríais? ¿Vosotros qué decís? Yo lo tengo claro, lo que yo haría. Siempre que hablamos de esto, es una parte muy subjetiva porque nosotros ni vemos los entrenamientos, ni vemos el día a día, ni sabemos lo que pasa de puertas hacia adentro, eso lo sabe Cardioni y el vestuario, pero como aficionado que tú ves los partidos y tal, yo este fin de semana el cuerpo a mí me pide Del Mas, Alcalá, Gastón y De la Bella. Pienso que... dándole un poquito más de libertad a Julián y cerrando mucho con los tres, ¿no? Con De la Bella y Gastón y Alcalá. Tengo ganas de ver a Gastón de central. Lo dije el otro día y lo repito hoy. Andújar, no quito a Andújar porque crea que está a peor nivel que cualquiera de los otros defensas, sino simplemente por perfil, que es el perfil zurdo, porque le cuesta más la salida de balón por ahí a Andújar, porque los dos centrales son muy similares en forma de jugar, y me apetece ver a Gastón, un tío más rápido, que te pueda hacer coberturas, que pueda darle lo que no tiene Alcalá. Aparte que yo creo que De la Bella, aunque no esté al 100%, pero defensivamente quizá pueda dar algo distinto a lo que da Gastón, porque es otro tipo de jugador, como ha dicho Pedro, más rápido, que puede dejar el lateral un poco más desguarnecido, y De la Bella, y yo creo que puede ser que lo superen por otras causas, pero no porque pierda la posición. Y además la motivación de jugar contra su ex equipo, ¿no? Sí, eso es. Y el año pasado se lesionó ahí de gravedad, y entonces yo creo que también tiene que tener una motivación extra, ¿sabes? Y que Rubén pueda marcar allí en Las Palmas, oye, pues tampoco estaría mal, ¿no? El gol del ex ahí. Ya que no va a jugar Raúl Navas y no nos puede marcar, pues espero que no juegue, por lo menos que sea Rubén. Oye, lo de Raúl Navas en Las Palmas tiene para un rato, ¿eh? Te da para un ratillo ahí lo de la lesión, que si forzó en Miranda, que luego se quitó de en medio. El entrenador dijo ahí algo raro, como que no había lesión. La sensación o lo que ha trascendido o lo que a mí me ha llegado es que no había lesión, pero él tenía molestias físicas y no acababa de estar, y como había forzado el día del Mirandés, ya decidió no forzar más, y no sé, ha quedado ahí un poco algo raro. ¿No? Sí, pues vamos, pero ya te digo que como al final el morbo es que juegue contra su ex equipo, yo no sé si estará el próximo sábado, pero sería interesante, de luego, sería interesante.
Si no está mejor. Sí. El nivel de presión que tiene allí en Las Palmas no lo iba a tener aquí en Cartagena, seguro, porque al final eso, allí las cosas, si aquí a veces las multiplicamos por 5 y es una ristra de gente por Twitter, imagínate Las Palmas, que tienen afición, que tienen historia, aquello tiene que ser brutal. Fijaros que yo personalmente estoy echando más de menos a Daskovic que a Raúl Navas, ¿eh? Hombre, Fijaros que por perfil, sí. Por perfil, por también la sensación de lo que transmitía Daskovic en el campo, ese carácter, luego fuera del campo todo el mundo hablaba maravillas de él, no sé, yo la sensación de que Daskovic lo estoy echando de menos de verdad, por también, como decir, por perfil y por tipo. Y por carisma, como dice Juanjo. Sí, el carisma de Don Fran. Claro, a ver si Gastón cuando juegue ahí en esa posición, pues a lo mejor, oye, nos va a hacer olvidar un poco a Daskovic, pero bueno, sí, es una baja sensible. Una porra para el domingo. Yo siempre positivo, 1-2, doblete de Rubén. Uti. Doblete de Rubén, venga, yo creo que Okazaki va a marcar para resarcirse, vamos a poner un 0-1 de Okazaki. Yo pondré 1-1. Aunque no me lo creo, pero vale. Pero te pedía el cuerpo un 1-1, Guti, pero te lo estaba pidiendo la cara. Tú estás diciendo 0-1 y tu cara era de 1-1. No se lo quería quitar a Dani. Creo que le ha dicho 0-0, ya lo sabes. El resultado preferido Claro. es el 1-1. En fin, lo que os decía, bueno, un auténtico placer estar como siempre con todos vosotros, gracias a los valientes, y nos vemos el sábado, que a partir de las 6:15 arrancará ese partido. Vamos a intentar hacer algo tan chulo como lo que hicimos el fin de pasado, así que os esperamos a todos muy atentos a ese partido entre Las Palmas y el Cartagena. Gracias, Pedro, gracias, Guti. A ti siempre, Dani. Un auténtico placer. Como siempre lo digo, si os lo habéis pasado a la mitad de bien, que me lo he pasado yo. Seguro que nos seguís escuchando el próximo sábado a partir de, vamos a decir, 5:15, a ver qué pasa. Un auténtico placer. Gracias a todos por estar ahí. Un abrazo, os queremos mucho. Soy Dani y Josemi. Dale al rock.